Muy bien, pues que el Señor os bendiga. Como ha dicho la hermana María, pues Ezequiel y la familia están de viaje y han dado la responsabilidad de dar la palabra en el día de hoy. Así que, bueno, quiero empezar pues contando la historia del hombre este que tenéis aquí detrás, ¿vale? Que no lo conocemos, yo creo que nadie lo conoce. Se llama Adriano Asís, ¿vale? Tiene 46 años, pero en el 2024, hace 2 años, este hombre vive en Brasil y se acercaba el Día del Padre y hizo planes para ir a visitar a su hija, que estaba en otra ciudad en Brasil, pero estaba muy lejos, tenía que coger el avión. Entonces él hizo sus planes, vio que la fecha de sus vacaciones coincidiera, sacó el billete y lo tenía todo preparado. Fue temprano al aeropuerto y en principio todo iba bien. Pero bueno, siempre para que algo pase no es una cosa nada más lo que pasa, hay un cúmulo de circunstancias, ¿no? Y sucedió que ese vuelo le cambiaron la compañía, estaba asignado a una compañía y se lo cambiaron a otra. Entonces él se asomó donde creía que era la puerta de embarque, pero no vio nadie, estaba cerrada y como tenía tiempo, pues subió a otra planta a tomar un café. El café se le hizo un poco más largo, después vio que habían cambiado la compañía, que era otra puerta de embarque, y cuando llegó, pues había una cola muy grande. Se puso en la cola, pero ahí había una norma que era que se embarcaba en el avión a justo 1 hora. A menos de 1 hora no se podía embarcar. Entonces la fila fue avanzando, él era el último, pero cuando llegó a la cola ya faltaba menos de 1 hora. Y entonces el empleado del aeropuerto, el azafato que había allí, le dijo que lo sentía mucho, pero que no podía embarcar. Y él pues no se lo podía creer. Decía, pero vamos a ver, si yo he venido con tiempo, tengo mi billete. Mañana, pasado mañana, es el Día del Padre, tengo que celebrarlo con mi hija. Pues lo siento, pero ha llegado usted tarde, no puedo hacer otra cosa. Total, que el hombre se enfadó, se frustró y pensó que, bueno, que iba a perder la oportunidad de estar con su hija, que había perdido dinero, que iba a perder mucho tiempo porque iba a tener que tomar otro vuelo, y entonces se quedó en el aeropuerto para intentar gestionar eso, otro vuelo. Pero cuando pasó 1 hora y media, 2 horas, él todavía no lo había solucionado, llegó la noticia al aeropuerto de que ese avión que él tenía que haber cogido se había estrellado y que no había ni un solo superviviente. Había 62 personas, fallecieron sin remedio porque el avión cayó en picado, ¿no? Entonces, vemos que lo que él creía que era una oportunidad perdida, una puerta cerrada, en realidad es que no era el momento. Dios, al darse esa serie de circunstancias, lo que estaba haciendo era cuidando de él. Amén. Estaba el hombre emocionado porque acababa de salvarse milagrosamente, ¿no? Se dieron una serie de circunstancias que él no podía controlar y al final se quedó en tierra y consiguió salvarse contra todo pronóstico, porque lo normal hubiera sido que hubiera ido en ese avión. Entonces, volviendo a lo que comentábamos, era un momento en que él lo percibía como algo negativo, algo que rompía sus planes, algo que era una puerta cerrada, pero en realidad no es que fuera una puerta cerrada, es que Dios estaba protegiéndolo y Dios estaba cuidando de él cerrando esa puerta. Y entonces, a nosotros muchas veces nos podemos encontrar no en una situación igual, gracias a Dios, pero sí con muchas circunstancias que nos parecen puertas cerradas. Por ejemplo, la hermana comentaba, esperando la regularización, le llega a las compañeras, pero a ella no. En este caso era una puerta cerrada, pero era porque no era el momento. Entonces, muchas veces nuestras oraciones no encuentran respuesta o encontramos un silencio, los planes no salen como lo teníamos pensado,
pero en realidad no es un no, es un todavía no, porque no estamos en el plan de Dios, en el tiempo de Dios, y Dios quiere que se cumpla su plan y el tiempo de Dios no es nuestro tiempo. De hecho, en Isaías 55, 8 y 9 hay un versículo muy conocido que dice: mis pensamientos no son vuestros pensamientos y mis caminos son más altos que vuestros caminos. Entonces nosotros lo juzgamos desde una perspectiva, pero Dios lo juzga desde otro. Y quiero leer el versículo en Génesis, capítulo 7, versículo 16. Y dice: y los que vinieron... Génesis 7, Dani, no 17, es que lo he dicho mal al principio. Génesis capítulo 7, versículo 16. Y los que vinieron, macho y hembra de toda carne, vinieron como Dios le había mandado. Y el Señor cerró la puerta tras él. El Señor cerró la puerta. Se escucharía algo parecido a como se ha escuchado aquí, cuando estábamos en el arca, cuando estaban en el arca, ¿verdad? Entonces, ¿qué significó esa puerta cerrada? Porque era un momento en el que Dios había mandado a Noé que construyera el arca, le había advertido que iba a haber unas inundaciones, mucha lluvia y que construyera un arca. Pero en realidad él no sabía cuándo iba a venir esa inundación. ¿Él qué hizo? Él hizo su trabajo, construyó el arca, estaba ya reunida la familia, estaban los animales, pero él no sabía cuándo iba a empezar. Él no podía cerrar la puerta. Entonces, cuando se cerró la puerta, cuando escucharon ese ruido, yo creo que habría una serie de sentimientos encontrados. Por ejemplo, imaginaros que la puerta se cerrara ahora y no supierais cuándo se va a volver a abrir. ¿Cómo os sentiríais? Pues en principio mal, porque hemos dejado muchas personas que queremos fuera de la iglesia, ¿no? Seguro que todos tenemos personas que queremos de nuestra familia que no están aquí dentro, que están fuera. Se cierra la puerta y no sabemos cuándo se va a volver a abrir, si vamos a volver a verlo. Y los que están fuera igual. Los que están fuera y estamos nosotros aquí dentro también pensarían: lo volveremos a ver, se va a volver a abrir la puerta. Entonces era una sensación agridulce, porque por otro lado estaban en el arca y estaban en un sitio seguro. Como nosotros podemos pensar que estamos en la iglesia, estamos adorando a Dios, en la presencia de Dios, y estamos en un sitio seguro. Y haciendo un paréntesis del arca y volviendo a la iglesia, si la puerta se cerrara y viviéramos aquí nada más, ¿cómo viviríamos? Viviríamos felices, viviríamos entre hermanos, compartiendo las cosas, sin peleas, cantando alabanzas. ¿Viviríamos bien? Ese no es el plan que Dios tiene para la iglesia. La iglesia no está hecha para venir los domingos y quedarnos ya toda la semana. La iglesia, si nos quedamos aquí dentro, no cumple su propósito. La Biblia dice que nos congreguemos, que nos reunamos, que nos ayudemos a unos a otros, pero no que nos quedemos aquí dentro. La iglesia tiene que salir fuera, tiene que tener misericordia de las personas que están fuera, tiene que ser sensible a las necesidades espirituales, materiales y de cualquier tipo que tiene el mundo. Una iglesia encerrada no sirve. Tiene que ser una iglesia con las puertas abiertas, donde haya ese corazón sensible y donde vayamos fuera al mundo a llevar a otras personas ese amor que Dios nos ha dado a nosotros. Bueno, entonces, volviendo al arca, dejamos el paréntesis de la iglesia, podemos fijarnos en el detalle de que fue Dios el que cerró el arca, no fue Noé. Y podemos pensar, bueno, ¿y por qué fue Dios el que cerró el arca y no fue Noé? Seguramente porque si lo hiciera Noé
o lo hiciera cualquier persona de las que estaban allí, pues igual que podía haber abierto, podía haber cerrado, ¿no? Sin embargo, al cerrar Dios, ya no es lo mismo. ¿Quién va a abrir una puerta que Dios cierra? En Apocalipsis hay un versículo que dice que Dios abre la puerta que nadie puede cerrar y cierra la puerta que nadie puede abrir. Entonces, es una manera de decir, yo controlo la situación, yo cierro la puerta y yo la abriré o te diré cuándo puedes abrirla. Y ahí no hay discusión posible. Es la voluntad de Dios. Pero es más, como hemos dicho antes, Noé no sabía cuándo iba a venir el diluvio. Noé no sabía cuándo se iba a desatar la tormenta. Noé lo único que hizo fue hacer su trabajo, obedecer a Dios y estar en el arca, esperando. Él no sabía qué iba a pasar, ni cuándo, ni cómo. Él simplemente había obedecido a Dios y ya está, estaba allí, ¿vale? Entonces, una cosa importante que pasó fue que Dios hizo el milagro, Dios cerró la puerta, pero no podemos quedarnos solamente con esa parte. Tenemos que ver también que Noé hizo un trabajo previo. Noé había recibido un mandato. En capítulo 6 de Génesis, en versículo 14, 15 y 16, vamos a ver lo que le dice el Señor a Noé. Le dijo, hazte un arca de madera de gofer, harás aposentos en el arca y la calafatearás con brea por dentro y por fuera. Y de esta manera la harás, de 300 codos la longitud del arca, de 50 nodos su anchura y de 30 codos su altura. Una ventana harás al arca y la acabarás a un codo de elevación por la parte de arriba y pondrás la puerta del arca a su lado y le harás piso abajo, segundo y tercero. O sea, él recibió unas instrucciones claras de lo que tenía que hacer. ¿Y qué hizo? Pues empezó a trabajar. Empezó a trabajar a pesar de que eso que Jesús le dijo, que más adelante se lo dice, que iba a mandar una gran lluvia, un gran diluvio, no había pasado antes. Y empezó a montar toda la estructura, empezó a traer madera y podemos suponer que la gente, pues, lo mínimo que pensaba es que estaba loco. Decía, mira aquí en mitad de la tierra construyendo un barco gigante, se le ha ido la cabeza al pobre. Pero él siguió trabajando, siguió uniendo, cortando madera, siguió con el martillo, siguió trabajando lo que Dios le había dicho. En el versículo 22 dice, para terminar el capítulo, dice, y lo hizo así Noé, hizo conforme a todo lo que Dios le mandó. O sea, Noé obedeció. Dios hizo el milagro de cerrar la puerta, pero fue después de que Noé obedeciera. Fue después de que Noé estuviera mucho tiempo construyendo el arca. Entonces, muchas veces nosotros esperamos también que Dios haga el milagro, pero nosotros no ponemos de nuestra parte. No hacemos lo que nosotros podemos hacer, la responsabilidad que nosotros tenemos. Entonces, es importante confiar en Dios, confiar en su sabiduría y trabajar en lo que nos ha mandado. Si nosotros trabajamos en lo que nos ha mandado, pues podemos esperar en Dios y podemos tener fe de que Dios hará lo que ha prometido. Amén. Muy bien. Pues entonces vemos que la fe no es una cosa pasiva, sino que necesita obediencia por nuestra parte. Bueno. Hay un versículo en Romanos capítulo 8, versículo 28, que dice, a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Y es un versículo complicado porque siempre se aplica cuando hay algo que no nos viene bien o que nosotros pensamos que va en nuestra contra. Como en este caso, cuando se nos cierra una puerta, o como esta persona cuando no podía embarcar, pues nosotros lo percibimos como un problema.
Sin embargo, vemos que en este caso la puerta no se cerró para castigar a los de fuera, sino era para proteger a los que estaban dentro. La puerta era protección para los de dentro. Ese era el sentido con el que Dios lo hacía. Porque nosotros no controlamos los tiempos. Los tiempos están en la mano del Señor. Bueno, y volviendo, pensando también en el lema de este año, en Creciendo Juntos, ¿cómo podemos aplicarlo a esta palabra de la puerta cerrada? Pues creciendo juntos significa creciendo en lo bueno y en lo malo. Muchas veces nos enfrentamos a problemas, a puertas cerradas, y la Iglesia, los miembros, la Iglesia que somos nosotros, tenemos que tener un corazón sensible a esa necesidad o a esa puerta cerrada que tiene el hermano o la hermana, y orar con él, estar con él, consolarlo y hacer que no pase por esa prueba o por ese tiempo de espera solo, sino que podamos crecer juntos, como dice la palabra en Gálatas capítulo 6, versículo 2, que dice: sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. Entonces, tenemos que ser conscientes de no mirarnos solo a nosotros y nuestras puertas cerradas, sino ver que también las personas de alrededor también tienen sus propias puertas cerradas y que a lo mejor necesitan una oportunidad para contártelo o para que tú te enteres y poder compartir esa carga unos con otros. Amén. Bueno, pues ya estoy terminando y os voy a pedir que os pongáis en pie. En el Salmo capítulo 27, versículo 14, dice: espera en el Señor, esfuérzate y aliéntese tu corazón. Sí, espera en el Señor. Pues esa palabra es la que quiero traeros hoy, ¿no? Que aunque tengamos delante una puerta cerrada, una dificultad, una oportunidad que pensamos que se nos ha escapado porque no hemos podido aprovecharla, un silencio, una oración de la que todavía no hemos recibido respuesta, pues debemos de esperar en el Señor y pedirle que se cumpla su voluntad y darle las gracias porque lo que para nosotros es una puerta cerrada, lo que está haciendo Él es cuidándonos y guardándonos. Y a su debido tiempo esa puerta se abrirá, pero mientras tanto debemos esperar en Él y tener confianza en Él. Entonces vamos a cerrar los ojos y vamos a orar. Señor y Padre, te queremos dar gracias, Señor, porque tú eres el que abre y cierra puertas, Señor Jesús. Gracias, Señor, porque cuando tú cierras la puerta lo que estás haciendo es protegiéndonos, Señor Jesús, porque tú nos amas, Padre. Ayúdanos, Señor, a confiar en ti, a esperar en ti, Señor, y a saber que tú eres el dueño del tiempo, Señor, que para ti un día son como 1000 años y 1000 años como un día, Señor Jesús. Ponemos cada situación en tus manos, Señor, cada puerta cerrada, cada oración de la que no hemos recibido respuesta, Señor, todavía, Padre, y la ponemos en tus manos, Señor Jesús. Declaramos que tú te encargas de ella, Señor. Sabemos que tú nos cuidas, Señor, que lo que a su debido tiempo, Señor, tú obrarás, Señor, el milagro, Señor. Y mientras tanto, Padre, ayúdanos a cumplir con nuestra parte, Señor Jesús, a seguir trabajando, Señor, a seguir obedeciéndote, Señor, seguir congregándonos, Señor, dándonos esa sensibilidad también con los hermanos para poder apreciar también cada una de esas situaciones difíciles que está experimentando, Señor, para poder cumplir lo que dice tu palabra también, Señor, de llevar las cargas unos de otros
y poder seguir creciendo juntos, Señor Jesús. Bendice a mis hermanos, Señor, bendice a cada uno de los hermanos de la iglesia, Señor, al pastor, a los que están fuera, que no han podido venir, Señor Jesús. Derrama tú de tu bendición, Señor Jesús. Gracias, Señor, una vez más, porque en ti están los tiempos, Señor, y confiamos en ti y en que tú harás todo, Señor, a su debido tiempo, Padre. Gracias por estar ahí, Señor. Amén.